Continuamos en Gol Cable Noticias, recta final. Venimos diciendo, el domingo hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. No podemos, nuestros televidentes, la verdad, no pueden decir que no saben lo que se vota porque venimos hablando qué concejales, qué consejero, diputado provincial. La verdad, información, por lo menos los que miran la pantalla de Canal 2, nos falta. Siempre yo pensé, esto lo pienso en serio, y siempre lo dije, y quien está acá sentado lo sabe perfectamente bien. Yo creo que es muy importante que San Andrés de Giles, que una localidad, tenga un diputado en la Cámara Legislativa. Siempre los ha apoyado, cuando fue Facundo Ballesteros, Belén Balaisi y Carlos Puglieli, siempre estuve a favor y dije, voten, porque se puede votar, si vos no querés votar al candidato concejal. Vos podés agarrar así la boleta, la cortás y la ponés si querés. Obviamente que él va a querer que la ponga toda entera, pero votar al legislador, tener una representación en la legislatura es muy importante, ¿no? Carlos hace 4 años que es diputado y ahora va por la reelección. Así que lo tenemos acá para hacer un poco un cierre de esta campaña 2025 tan rara, ¿no? Tan especial. ¿Cómo te va? Muy bien, buenos días. Bueno, contame. Qué rara esta campaña. La palabra es zapatilla, ¿no? Yo le hablaba creo que con vos en café y con el chico de Corbera también, ¿no? Hay una apatía generalizada que se nota en la gente, ¿no? Sí, me parece que, digamos, bueno, la coyuntura económica está haciendo, hablas con la gente y está mal, no llega a fin de mes, ve que los jubilados cada vez cobran menos. Digo, hay un combo importante y bueno, tal vez, digamos, un poco por toda esa situación, yo creo que, bueno, la gente, como vos decís, muchos saben que se vota, hay otros que por ahí están un poquito más alejados, ¿viste? Me parece que es importante decir que si bien son legislativas, a veces en las ejecutivas siempre hay más participación de la gente, es importante esta elección legislativa porque te permiten tener concejales para acompañar las políticas a nivel local, diputados provinciales para acompañar la cuestión provincial, pero también para poner un freno a tanta crueldad, a tanta cosa que vemos que no está bueno para la gente común, digamos. Me parece que la gente sintió que por ahí Milei les prometió algo y hoy están de alguna manera no sintiendo que les está cumpliendo lo que les había dicho, ¿no? Y la verdad es que lamentablemente lo ves y lo contrastás con la realidad y pasa un poco por ahí porque todas las políticas apuntan a determinados sectores de la sociedad, pero no para el común de la gente, no para la clase media, no para el jubilado, no para el trabajador. Y bueno, me parece que un poco pasa por ahí la cosa, ¿no? Comparto, me parece que falta una parte, ¿no? A tu análisis, que es que muchos también pueden pensar, bueno, yo vengo apostando por la política hace muchos años, pero la verdad que no me cambió la vida. Entonces por eso no voy a votar, ¿no? También está la apatía de ese lado también. Y ahí parece que falta un mea culpa de la política en general, de tratar de hacer cosas distintas, ¿no? Y otros discursos, otras estrategias para poder a ver si se puede cambiar. No es lo que está pasando con este gobierno, ¿no? Porque está lo más heterodoxo que he visto, ¿no? Está repitiendo cosas del pasado todo el tiempo, ¿no? No, sin duda, digamos, el peronismo tenemos asignaturas pendientes. No se conformó tal vez a la sociedad en el gobierno anterior, hay realidad en eso, pero entender que la política es la única herramienta para modificar eso, y es a través del voto, es a través de la democracia. Obligarnos a ser mejores los que estamos en política, sí, a trabajar más en las cuestiones, a veces por ahí nos interpretamos que la sociedad quiere una cosa y a lo mejor quiere otra. Me parece que en ese sentido el diálogo es importante. Y por eso los concejales son, por ahí a veces, en el caso local, la llegada más directa que tienen con la gente y pueden transmitir sus inquietudes y se puede llevar al Consejo Liberante. En el caso de los diputados también, porque venimos de territorios, como es mi caso, donde fui intendente, pero bueno, donde tenemos, a pesar del lugar que ocupamos, trato directo con los vecinos y de alguna manera intentamos, en mi caso por lo menos, llevar a la legislatura por un lado, a veces los reconocimientos a los gilenses, ¿no? Sí. Que es importante porque que quede, digamos, las personalidades destacadas. Pero además, ahora le dejo a Mira, pero además, algo que vos hiciste, que muchos algunos se te rieron, ¿viste? También trajiste ahí a la legislatura cosas de la actualidad, como el juego infantil, el juego de los chicos, la enseñanza de la inteligencia artificial, de la educación financiera, que son cosas que se van a ver
quizás a futuro, ¿no? Pero Sí, sí. son importantes. Son importantes, creo que hay una demanda, me contaban que habían tenido los concejales una charla con chicos en una escuela y le planteaban lo de la educación financiera, por ejemplo. Bueno, ellos le pudieron decir que en mi caso había presentado una propuesta, que se había trabajado en conjunto con otras fuerzas, que tiene media sanción, falta la aprobación del Senado, pero bueno, son cosas bueno, que en este caso los jóvenes quieren, demandan, bueno, estamos para escuchar, porque la verdad que el mundo tecnológico es importante, hay poca legislación de eso, de alguna manera a mí me ha gustado poder intervenir en esas cuestiones, ¿no? Hemos hablado también de datos biométricos, digo, hay mucho por hacer en ese sentido, es el mundo que se viene. Y la inteligencia artificial también, yo creo que debe enseñarse en las escuelas, que esperemos bueno, que se pueda aprobar ese proyecto que yo tengo, porque creo que es, además le interesa mucho a los chicos y me parece que es parte del futuro de que se viene, ¿no? Sí. Bien, pienso muchísimas cosas de las que fueron diciendo. Quiero hacer como una aclaración en esto de que me parece importantísimo que las personas que trabajan en la política, los políticos, hagan su mea culpa, pero también creo que es importante que la ciudadanía haga ese mea culpa de el desinterés. Porque, por ejemplo, en los últimos años se puso muy de moda o tenemos al acceso, no sé, ver el canal de diputados de la Nación o de senadores, y de golpe uno escucha los discursos y escucha a esa gente y vos decís, ¿qué dicen? Bueno, es uno el que los pone ahí. Entonces también para después que no nos sorprenda tanto quién es el que está diciendo qué, bueno, empieza con estas elecciones, ¿no? Es este el momento en donde se llena de estas personas las distintas cámaras. Carlos, vos, se me ocurren dos cosas en realidad para preguntarte. Una es, vos ya tenés estos 4 años como diputado, pero también has tenido la experiencia de ser intendente acá de San Andrés de Giles. ¿Cómo ves en general acá a la ciudad y las demandas que en general se vienen escuchando, no sé, de los vecinos, no sé cuál es el acercamiento que tenés hoy con la localidad y después saltamos para la provincia? Bueno, en realidad creo que muchas veces planteamos, ¿no? que es muy difícil sostener un municipio si no hay una provincia y una nación que acompañe. Y la verdad es que lo que vemos como la realidad de una familia, los municipios van teniendo cada vez menos ingresos por la situación económica que se está viviendo. Pensá que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, el 80% de su recaudación tiene que ver con el impuesto a los ingresos brutos. Es un impuesto directamente vinculado a la actividad económica. En un momento recesivo de la economía como la que estamos viviendo, cada vez, obviamente, al bajar la actividad, se cobra menos impuestos a nivel provincial y a nivel nacional. El IVA, ganancias, bueno, la verdad que por eso es importante que más allá de analizar la cuestión local, un intendente no es mago, no puede hacer lo que quiere, digamos, sino que está condicionado por los recursos. Si vos tenés un Estado nacional que dice y eliminó la obra pública, porque dice que no le interesa, que no atiende la salud, que no atiende la educación, la verdad es que los intendentes no pueden hacer magia. Si no tienen los recursos, es imposible llevar adelante la cuestión cotidiana, digamos. Milei decía en su campaña presidencial que bueno, que la obra pública había que hacerla desaparecer y si había que arreglar una calle, que se junten los vecinos y que la arreglen. Eso no es posible. No es posible en Argentina y no es posible en ninguna parte del mundo. Entonces, la verdad que por eso estas elecciones, más allá de más lo local, los concejales, también son importantes los diputados provinciales, en este caso que se vota este domingo, pero los diputados nacionales que se vota el 26 de octubre. Es la manera de poner límites a esa política que, vuelvo a decir, es imposible aplicar en ningún lado. Los vecinos necesitan obras, necesitan servicios. Para eso se necesitan recursos. Y los recursos vienen de las tasas a nivel local y de los impuestos a nivel provincial y nacional. Entonces, es imposible que exista el municipio si no hay una provincia o una nación que acompañe esa situación. Hace muy poco tuvimos una entrevista con un candidato de un partido también, él ha sido intendente de otros municipios, con Pasaglia. De Manuel. Y él hablaba de que los municipios son millonarios y que las no políticas o las no decisiones son como una voluntad y que es una excusa el decir que los municipios no tienen presupuesto. Vos fuiste intendente acá de San Andrés de Giles, has tenido que gestionar con esos presupuestos. ¿Qué opinión te merece ese fragmento, esa frase? También se le hicimos a la diputada Malaisi, pero primero dame tu respuesta y después te vuelvo a hacer otra pregunta.
Bueno, en realidad, primero y principal, él viene de un municipio muy distinto a los municipios como el de Giles o el de la zona, digamos. Está en un municipio que es obviamente mucho más rico porque tiene un montón de industrias a los cuales les puede cobrar, digamos, distintas tasas, pero que yo estoy seguro que hoy está cobrando mucho menos de lo que venía cobrando. Entonces, la verdad que nada es mágico. Y en realidad él se muestra como una persona intermedia, pero no es intermedio, digamos. Por una cuestión electoral, él decidió ir en este partido nuevo, porque tiene una proyección hacia el nivel provincial, porque vive en una ciudad de la sección electoral donde tiene muchos votantes, pero la realidad que es más de lo mismo de lo que es Milei, digamos. No ha cambiado mucho en ese sentido. De hecho, hay muchos de sus servicios que están privatizados, o sea que, digamos, si es verdad que es una ciudad que tiene muchos recursos, le resulta un poco más fácil que al resto poder administrarlo, eso es realidad. Pero, digamos, no es verdad, los municipios como el nuestro, que dependemos de la coparticipación nacional y provincial, si vos no tenés ayuda de la nación y de la provincia, hay cosas que no podés hacer por más voluntad, por más ganas que tengas. Esa iba a ser mi segunda pregunta, que es... ¿Tiene San Andrés de Giles esa potencialidad, ya sea para desarrollar más industria y poder generar ingresos de una forma más autónoma y no depender tanto de la provincia o de la nación? Yo creo que sí, pero volvemos. Si vos tenés una situación recesiva, por más industrias que tenga, todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y del país en realidad, pero digo, me voy a centrar más en la provincia porque es lo que más conozco, están pasando un momento muy, muy delicado. O sea, están intentando priorizar el pago de sueldos y tratar de prestar los servicios de la mejor manera que pueden, pero no de la manera que quisieran, digamos. Y la obra pública se terminó, digo, y la obra pública no es solo para beneficio del vecino, de la cuestión cotidiana, también es parte de fortalecer la industria. Digo, si vos tenés rutas, como vemos, rutas nacionales, que hoy por ahí están bien porque todavía no pasó tanto tiempo, pero si seguimos con esta política, dentro de 2 años no vas a poder andar. Sí, ya se empieza a ver. Y eso, no es lo mismo la falta de mantenimiento que llegar a la destrucción total, ¿no? También el costo que después le sale a esa obra. Después de construir y vamos a un ejemplo en Giles, digo, que es una política a nivel nacional, que es el tema de las viviendas. Hay un barrio en la calle Belgrano, frente al supermercado, que hoy está totalmente frenado. Para llegar a ese momento, yo era intendente cuando hicimos todos los acuerdos para lograr conseguir las tierras, digamos. El municipio se hizo de tierra a través de acuerdos con particulares. Después, para gestionar la posibilidad de llevar adelante las viviendas. Bueno, ahí yo en ese interín me voy, y bueno, Miguel continúa con el otro gobierno, se avanza en un nivel bastante importante las viviendas y vos las tenés frenadas totalmente porque Milei decidió no seguir con esa obra. Ahora, volver, supongamos que, digamos, el presidente se da cuenta y cambia de idea y dice, bueno, no, está bien, ahora vamos a continuar la obra pública, o cambia el gobierno, porque la verdad que veo difícil que Milei quiera retomar, porque bueno, ya se ha visto en estos 2 años que le parece que las cosas nacen de la magia. ¿Sabés lo que es retomar una obra como esa a la mitad? Es más difícil que empezar una obra de cero, porque vos tenés gente contratada, la licitación que hiciste, tenés que... primero la parte legal, digamos, tratar de dar marcha atrás. Quizá el ejemplo que, saliendo de la vivienda, pero que podemos encontrar un paralelismo, o que se me viene el paralelismo, es con la escuela que se inauguró hace poco, que tardó 10 años, porque en medio estuvo 4 años frenada, o un poquito más por la pandemia, sí. Y lo que costó de 10 años un establecimiento, ¿no? Exactamente. Esa escuela también, el terreno estaba en la época de Luis Gione, digamos, se frena cuando arranca Macri, ahí 2015. Se frena la obra. Sí, 2015. Bueno, lo mismo el Colegio Nacional, que esa la terminé yo siendo intendente con el fondo educativo, y la escuela de Cucuyo. Esos fue los mismos ejemplos. Y después se retoma con el gobierno de Alberto Fernández, pero también digo, yo estuve en ese proceso, o sea, fue un proceso difícil desde lo legal, desde lo administrativo por un lado. Y después, una vez que se resolvió todo eso, que llevó mucho tiempo, porque las empresas que vos adjudicaste, que hiciste una licitación y le diste, no se quedan tranquilas, digamos.
quieren cobrar porque no les habían pagado, se resisten a que le rescindas hasta que no le pagaste. Digo, es un proceso legal y administrativo lento. Y después, cuando lograste toda esa parte, volver a hacer todo el proceso administrativo para que se termine la obra en sí. Y el tipo que va a construir tiene que ver que las paredes que quedaron a medio hacer, si realmente están en la estructura que corresponde, porque a lo mejor el que estuvo antes hizo algo mal y el responsable es el nuevo que retoma la obra. Entonces, de verdad que se pierde mucho tiempo y mucho recurso también. Bien. Es bastante complejo, por eso, digamos, tiene que haber una continuidad, no importa quién es el que empieza una obra, hay que terminarla. ¿Qué va a pasar con la legislatura? ¿Cómo lo ves que se va a conformar la legislatura para el año que viene? Porque también hay que decir que Kicillof tuvo muchos problemas en la legislatura. No le votaron el presupuesto, no le votaron el endeudamiento, la frase de Carly Bianco, ¿no? Hay que levantar la mano y votar. También tuvo problemas el gobernador dentro, con propios y extraños también, ¿no? Dentro de la legislatura. Sí, en realidad, digamos, te hablo de la situación actual y después vamos a lo que me parece que puede pasar. La situación actual es que la oposición está demasiado atomizada, sí, hay mucho desde el año 23. A mí me tocó un periodo del 21 al 23 que medianamente éramos la primer minoría, si vos... teníamos una cierta paridad, te diría, entre el bloque del peronismo, el Frente de Todos en ese momento, con el PRO en ese momento. Entonces vos ahí tenías que lograr negociar con un bloque. Vos te ponías de acuerdo en determinadas cosas con el PRO y de alguna manera las cosas salían. Ahora, del 23 al 25... ese bloque que era mayoritario se partió en 20.000 pedazos. Aparecieron 5 bloques distintos, apareció la Libertad Avanza, que a su vez se dividió en 2 partes, primero en 3, después se juntó en 2. Bueno, la verdad es que ahí se torna muy difícil sacar leyes, porque en vez de... tenés que ponerte de acuerdo con 6 bloques distintos que piensan de maneras muy diferentes y te traban las cosas. Eso es lo que yo he vivido. Por uno podría, como vecino, así hablando, quizá a veces sin saber cómo gestionar o cómo se llevan adelante estos acuerdos, dice, bueno, hay mayor pluralidad de voces para que entonces no sea una escribanía la legislatura provincial, como uno lo pensaría que eso es positivo. Vos decís que no, que fue en contra. En el caso puntual de la legislatura de estos 2 años, sí, fue en contra, por esa variedad, digamos. O sea, por ahí te hablabas con un bloque y te decía, sí, vamos para acá, pero después ibas al otro y te decía que no, y nunca llegabas a obtener las mayorías necesarias para aprobar el presupuesto, como decía Marcelo. Bien, porque estamos un poco ya terminando el noticiero. Vos ya venís de ser 4 años diputado, has tenido reconocimiento por la cantidad de proyectos que has presentado, o sea, con un muy buen desempeño en tu labor. A todos les ofrecemos este último minutito para que le digan a la cámara, lo que quieras compartirle acá a los vecinos de San Andrés de Giles de cara a las elecciones de este domingo, y teniendo en cuenta esto, ¿no? Que ya has tenido esta experiencia de pasar como diputado provincial. Bueno, primero decirles que vayan a votar. Este domingo se vota, como bien dijimos, concejales y consejeros escolares a nivel local y diputados provinciales. Bueno, yo me gustaría que nos voten. Esta es la boleta de Fuerza Patria, la 2200. En este cuerpo tienen los candidatos locales, los candidatos provinciales. Yo voy en tercer lugar en esta lista. Y bueno, lo que quiero ser es la voz de los vecinos de San Andrés de Giles, la legislatura, también de mi segunda sección electoral, y voy a trabajar de la manera más responsable para que se sientan representados por mí en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Carlos. Suerte el domingo. El otro día mostramos una encuesta ahí en Café Político, aparentemente entran 4, y vos sos tercero, así que seguramente estarás sentadito ahí en la banca y nos ponemos muy contentos por eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias.